Que la paz y la claridad te acompañen en esta escucha. Hoy les presentamos una historia sobre las segundas oportunidades y el tesoro más difícil de encontrar, el perdón que nos otorgamos a nosotros mismos. Es un relato sobre un hombre que vivió tanto tiempo en las sombras que olvidó cómo se sentía la luz del sol sobre su rostro. Si crees que las historias que nos invitan a la reflexión merecen ser compartidas, considera darle me gusta a este audio. Al hacerlo, nos ayudas a que estas semillas de esperanza lleguen a más personas. Nuestra historia comienza al atardecer, en una vieja ciudad de calles empedradas y paredes gastadas por el tiempo. El sol poniente teñía de naranja los balcones de hierro forjado, y el aire olía a tierra y a memorias antiguas. Las calles, normalmente ruidosas, se quedaban desiertas a esta hora. Solo se escuchaba el eco de los pasos cansados de un hombre que se movía como una sombra entre las sombras, Felipe. Felipe era un ladrón. Pero no un ladrón común. A sus años, ya no robaba por necesidad, sino por costumbre. Robar era el único lenguaje que conocía, la única identidad que le quedaba después de una vida entera de hurtos y engaños. Aunque había aprendido a evadir la justicia de los hombres, nunca pudo escapar de la mirada severa de su propio reflejo, ni del peso de la culpa que sentía con cada moneda mal habida. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos, aunque cansados, aún conservaban la astucia de un animal acorralado. Cada tarde, sus pasos lo llevaban al mismo lugar, un callejón oscuro al final de la calle, su refugio del mundo. Pero ese día, el destino le tenía preparada una encerrona, no con la ley, sino con algo mucho más poderoso, la inocencia. No estaba preparado para el encuentro con un niño, uno tan pequeño y frágil que, en su mente endurecida, jamás podría tener un impacto en alguien como él. Pero la sola presencia de aquel niño estaba a punto de cambiarlo todo, para siempre. El pequeño caminaba sin rumbo por las mismas callejuelas. Había llegado al barrio con su madre, una costurera que buscaba trabajo en las casas adineradas. Sentía una silenciosa curiosidad por los rincones oscuros de la ciudad, por aquellos lugares a los que los adultos temían acercarse. Al doblar una esquina, vio la figura de Felipe, alta, con la espalda encorvada por los años. Felipe lo observó desde la penumbra de su callejón. El niño, al ver la mirada fija del extraño, sintió una ligera incomodidad, pero en lugar de alejarse, se acercó. Una extraña mezcla de miedo y curiosidad lo impulsó. «¿Qué haces aquí, niño?», preguntó Felipe con una voz rasposa, como si cada palabra le costara. El niño no respondió de inmediato. Había algo en la mirada de ese hombre que no encajaba con la ciudad que conocía. Era como si hubiera vivido tantas vidas que ya no le quedara espacio para ninguna más. «¿Vas a hacerme algo?», preguntó el pequeño sin miedo, con la inocencia pura de su edad. No lo veía como una amenaza, sino como una figura solitaria, alguien que llevaba una carga invisible sobre los hombros. Felipe se quedó sorprendido por la pregunta directa. En su vida, las personas lo temían, lo evitaban o lo despreciaban. Pero este niño, con su mirada limpia, no lo juzgaba. «No», respondió Felipe, su voz inesperadamente suave. «No te haré nada». El niño lo observó durante unos segundos más. «¿Por qué no me ayudas a encontrar a mi mamá?», preguntó sin pensar. Felipe sintió que algo en su interior se movía. El niño no veía en él a un ladrón, sino a un adulto que podía ayudar. Por primera vez en décadas, alguien no huía de él. Esa simple confianza rompió una pequeña grieta en la coraza de hierro que protegía su corazón. «Anda, niño, ve a tu madre», dijo Felipe, casi en un susurro. Quería que se fuera antes de que algo más cambiara dentro de él. El niño se despidió con una sonrisa tímida y desapareció por la calle. Felipe permaneció allí, inmóvil,
sintiendo un vacío extraño, una verdad que nunca había querido enfrentar, la soledad de su alma. A partir de ese día, una semilla quedó plantada en su corazón. ¿Había alguna forma de redención para alguien como él? El encuentro con el niño obligó a Felipe a mirar hacia atrás, a un pasado que preferiría haber olvidado. Nació en un barrio pobre donde la vida era una lucha constante. Aprendió a robar para sobrevivir, y con el tiempo, el robo se convirtió en su identidad. No había amigos, no había familia, solo la fría satisfacción de tomar lo que no era suyo, pagando siempre con más soledad. Pero al llegar a los 50, la emoción se desvaneció. El brillo en sus ojos se apagó. Se sentaba en la oscuridad de su refugio y se preguntaba qué habría sido de su vida si hubiera tomado otro camino. La mirada del niño, esa mirada limpia y sin miedo, lo había detenido en seco. No lo vio como un ladrón, sino como un ser humano. Ese simple acto de aceptación le removió algo que no había sentido en mucho tiempo. Recordó a su madre, una mujer que, a pesar de las dificultades, siempre le había mostrado amor. Murió cuando él era joven, dejándolo solo en un mundo que parecía no ofrecerle nada más que sufrimiento. ¿Cómo iba a perdonarse a sí mismo si nunca había sido perdonado por nadie más? Se dio cuenta de que no solo había robado bienes materiales, había robado su propia capacidad de amar y de ser amado. Por primera vez, Felipe se preguntó si realmente podía cambiar. Los días siguientes fueron un manto de niebla, tanto en las calles como en su alma. Felipe caminaba sin rumbo, no buscando una víctima, sino una respuesta. Una mañana, mientras deambulaba por el mercado, algo llamó su atención en el puesto de un vendedor de objetos usados. Era una pequeña caja de madera, con detalles grabados con esmero. En ese instante, recordó una caja similar que guardaba su madre. Ella le había dicho que si alguna vez se sentía perdido, debía buscar en su interior, porque allí encontraría la verdad. Esa caja representaba todo lo que había perdido. Se acercó al vendedor, un hombre mayor con una sonrisa cansada. ¿Cuánto cuesta?, preguntó. Solo unos pocos pesos, respondió el vendedor. Es algo viejo, pero tiene historia. Felipe pagó sin pensarlo. No era solo un objeto, era un símbolo. Esa noche, en su refugio, la abrió. Dentro, encontró una pequeña carta doblada. Con manos temblorosas, la desdobló y leyó: perdona lo que has hecho, porque la vida es más que lo que tomamos. A veces, lo que realmente necesitamos no está en lo que podemos robar, sino en lo que damos. El mensaje era claro, directo. Representaba una oportunidad para ser algo más que un ladrón. Esa noche, Felipe entendió que el verdadero robo que había cometido era contra sí mismo, al negarse la capacidad de redención. Pero el cambio no es un interruptor que se acciona una sola vez. Es una lucha diaria. Días después, mientras jugaba con la pelota con un niño en la plaza, el pequeño le preguntó con total inocencia: «¿Eres un buen hombre, verdad?». Felipe se congeló. La mentira fácil acudió a sus labios, pero la detuvo. Con un esfuerzo que le dolió en el alma, dijo la verdad. No sé si soy un buen hombre. He hecho cosas malas en el pasado. El niño sonrió, sin juzgarlo. No importa lo que hayas hecho antes. Lo importante es lo que haces ahora. Si hoy decides ser bueno, entonces eso es lo que importa. Esa misma noche, la tentación volvió a llamar. Vio la cartera de un hombre distraído, una oportunidad fácil, un reflejo de su antigua vida. El viejo Felipe habría actuado sin pensar. Pero en lugar de eso, recordó las palabras del niño. Dio media vuelta y se alejó, con el corazón latiendo con fuerza. Había elegido no robar.
Y por primera vez, sintió que había tomado la decisión correcta. Para encontrar la paz, Felipe buscó el silencio. Se adentró en un pequeño bosque a las afueras de la ciudad. Allí, entre árboles viejos y majestuosos, encontró uno que capturó su atención. Su tronco estaba cubierto de cicatrices, y una de sus ramas, aunque rota, seguía aferrada a la vida. Felipe vio su propio reflejo en ese árbol. Él también estaba roto, lleno de cicatrices, pero seguía en pie. Comprendió que la redención no consistía en borrar el pasado, sino en aceptar las heridas y seguir creciendo a pesar de ellas. El árbol se convirtió en su refugio. Un día, mientras estaba sentado bajo su sombra, el niño apareció. «Estoy aprendiendo a estar en paz», le confesó Felipe. Se sentaron juntos en silencio, compartiendo una calma que no necesitaba palabras. Felipe había comenzado a sanar. Pero la prueba más dura estaba por llegar. Una tarde, de regreso en la ciudad, la vieja costumbre lo asaltó. Un comerciante descuidado dejó una bolsa de monedas al alcance de su mano. La tentación fue un relámpago, un instinto animal. Su mano se movió, rozó la tela de la bolsa. «Señor Felipe». Era la voz del niño. Estaba al final de la calle, observándolo. En sus ojos no había miedo ni rabia, sino algo mucho peor, desilusión. Felipe retiró la mano como si se hubiera quemado. Quiso hablar, excusarse, mentir. Pero no pudo. Ante la mirada herida del niño, todo su orgullo, ese muro que lo había protegido durante toda su vida, se derrumbó. Cayó de rodillas. «Perdóname», fue lo único que pudo decir. «No soy tan fuerte como pensaba». El niño se acercó. «Una mentira pequeña puede romper una promesa grande», susurró. «Me prometiste que intentaría ser mejor». Esas palabras, dichas sin rencor, fueron el golpe más duro que Felipe había recibido jamás. «No quiero que seas fuerte», añadió el niño con una voz pequeña pero firme. «Quiero que seas honesto. Si de verdad quieres cambiar, no te rindas hoy». Dicho esto, el niño se fue, dejando a Felipe solo con el eco de sus palabras. Esa noche, el viejo ladrón lloró por primera vez en décadas. No de miedo ni de vergüenza, sino porque el orgullo que lo había encadenado finalmente había muerto. Al día siguiente, bajo el árbol, el niño volvió a encontrarlo. «Creí que podía cambiar, pero sigo siendo el mismo», dijo Felipe, con la voz quebrada. «Mi mamá dice que cuando quieres cambiar de verdad, primero duele». «Primero fallas muchas veces», respondió el niño. «Porque si no fallas, no aprendes. Y si no aprendes, no cambias». Felipe lo miró, incrédulo. «¿Por qué no te alejaste de mí?» «Porque cuando estás conmigo», dijo el niño, «no eres un ladrón. Eres solo». «Usted». Esa palabra, «usted», lo desarmó por completo. Para ese niño, él no era una etiqueta, era una persona. Con errores, sí, pero también con la capacidad de repararlos. «Quiero cambiar», dijo Felipe, esta vez no como un deseo, sino como una promesa. Entonces, sonrió el niño, «ya empezaste a cambiar». Felipe comprendió entonces que la recompensa más importante no llega en monedas, sino que se construye en el silencio, en el perdón, en la mirada de alguien que no te abandona cuando fallas. Y esa recompensa, la que el niño le ofreció sin saberlo, era más valiosa que todo lo que había robado en su vida. Los días que siguieron, Felipe caminó con una nueva ligereza. Ya no era un ladrón. Era un hombre en busca de su verdad. Aceptó un trabajo honesto que un comerciante le ofreció, un trabajo que antes había rechazado por miedo a fracasar. Aprendió la satisfacción de ganar su pan con el sudor de su frente.
La ciudad ya no era su campo de batalla, sino su hogar. La gente ya no lo veía con miedo, sino con un respeto silencioso. El niño, su pequeño maestro, desapareció de la ciudad un día, tan silenciosamente como había llegado. Pero su lección permaneció grabada en el alma de Felipe. Al final de sus días, Felipe entendió que la paz no se encuentra en lo que uno puede robar, sino en lo que uno puede regalar. Y el regalo más grande que jamás dio fue el perdón que finalmente se concedió a sí mismo. A lo largo de su vida, el viejo ladrón nunca encontró un tesoro tan valioso como ese. Que esta historia permanezca contigo, recordándonos que nunca es tarde para reescribir nuestro propio final.